Listo, Jorge, estamos al aire. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, y en particular a la Dirección General de Energía Sustentable, así como a los organismos energéticos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y a la MEXI, les damos la más cordial bienvenida al primer simposio energético del Golfo de México con la conferencia Regulación de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en México. Esta vez nos acompañan los ponentes Alfonso Reyes y Lucero Hernández. Alfonso Reyes es candidato a doctor en ciencias por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Actualmente es coordinador de los comités legal y de regulación y acceso en AMEXI, donde se encarga de realizar análisis legales y regulatorios del sector energético. Además, coordina proyectos e iniciativas para la mejora regulatoria y dirige sus esfuerzos por lograr certeza jurídica durante la ejecución de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Lucero Hernández es analista regulatoria de la MEXI. Tiene una licenciatura en Ingeniería Petrolera y es especialista en el cumplimiento regulatorio de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Previamente ocupó el cargo de directora de área de contratos marinos y terrestres en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La sesión de preguntas y respuestas se va a llevar a cabo entre cada uno de los temas que van a dar nuestros especialistas. Entonces, les pido de la manera más atenta que usen la casilla de preguntas y respuestas y se irán respondiendo estas en cada sección. Las que no se puedan responder en cada sección se dejarán hasta el final. Y sin más que agregar, los dejo con nuestros especialistas. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se oye? Sí, se escucha bien. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí me dicen si se ve la pantalla. Ya se ve. Ok. Se ve bien. Pues, Se ve. gracias. Pues es un gusto estar aquí con todas y con todos en esta sesión del simposio. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su asistencia. Como ya comentó Jorge en la introducción, vamos a hablar sobre la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en México. La idea de este webinar de este taller, es que sea pues accesible para quienes estudian algo relacionado con hidrocarburos, no necesariamente temas legales, pueden ser personas con antecedentes técnicos, esto es en ingeniería o en algo de ciencias. Así que vamos a tratar de hacer lo más amigable el tema regulatorio, porque entendemos que así de primera impresión pudiera parecer algo bastante complejo, y ya cuando lo veamos, pues sí vamos a ver que tiene su complejidad, pero la idea es que le encontremos la lógica al deber ser de las regulaciones. El contenido de la presentación lo dividimos en 4 partes. Primero vamos a hablar del marco legal en términos generales. Esto es necesario para situarnos desde lo general a lo particular de cómo se regulan las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en México. Luego Lucero les va a hablar sobre el gobierno regulador, y en este caso entendemos qué dependencias y qué atribuciones tienen las que regulan en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Luego les presentaré unos ejemplos que llamamos engranaje regulatorio, de cómo es que van funcionando las regulaciones a lo largo de ciertas etapas o para hacer ciertas actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Y finalmente Lucero va a cerrar con la presentación en vivo de una página en internet que AMEXI creó a través de Pulso Energético, que es un compendio de regulaciones que tiene diferentes herramientas que esperemos les sean de ayuda para entrar en este mundo de regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, que sabemos que
que puede ser un poquito abrumador cuando lo ven por primera vez. Del primer tema, ¿cuál es el marco legal que vamos a analizar aquí? Esto lo podemos entender como una especie de jerarquía normativa. Habrá diferentes formas de representar esta jerarquía normativa, pero para nosotros, en términos de esta presentación, nos funciona como se ve en pantalla. Hasta arriba tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como este documento base que rige el devenir, el deber ser de las actividades humanas en México, y en particular fundamenta las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Luego tenemos tratados internacionales, que en esta presentación no vamos a tratar del tema. Luego lo que se establece en la Constitución tiene que ser aterrizado en lo que se llaman leyes secundarias, que son leyes a nivel federal, y sus reglamentos, las cuales ya dan un poco más de certeza y detallan cómo es que tendrá que cumplirse lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hasta abajo en esta pirámide tenemos disposiciones administrativas, normas y en general lo que entendemos por regulaciones, que pueden tener diferentes nombres, pero las ponemos dentro de esta categoría. Y estas regulaciones son emitidas por diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Ahorita vamos a ver qué significan estos términos. Cuando nos vamos hasta la parte de hasta arriba, que se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tema de hidrocarburos, y pensando que esto es un curso de regulación corto, rápido, para estudiantes o para personas que no son especialistas en la materia, pues les vamos a dar varios tips. Por ejemplo, es muy importante recordar el artículo 27 constitucional, porque es el que establece lo relativo a los hidrocarburos. Indica que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, y esto es una premisa fundamental para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Sobre los hidrocarburos no se establecen concesiones. Lo que hace el gobierno para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es a través de asignaciones y contratos. Tenemos un esquema dual en el cual el Estado le puede pedir a alguna empresa productiva del Estado, a través de una asignación, que realice estas actividades. Las asignaciones pues son otorgadas por el Estado mexicano a sus propias empresas productivas, únicamente a ellas. En el caso de los contratos, estos contratos son suscritos con estas empresas productivas del Estado, pero también con particulares o con personas morales en términos generales. Entonces, en los contratos es la forma en la cual personas morales diferentes de la empresa productiva del Estado, en este caso Pemex, pueden participar en la industria de exploración y extracción de hidrocarburos. Hay diferentes figuras en las que pueden participar, pero pues no es la intención de detallar esto en esta presentación. El artículo 28 constitucional también es fundamental que lo conozcan, por lo menos que tengan una primera aproximación, porque es el artículo que define la existencia de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Este es un nombre largo, pero básicamente se refiere a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son estas dependencias que tienen una figura legal especial que se refiere a estos órganos reguladores coordinados en materia energética, que su trabajo es, como su nombre lo indica, regular las actividades del sector energético. En particular, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es la que regula las actividades de exploración y extracción desde un punto de vista técnico. Este mismo artículo 28 establece la existencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que es un fideicomiso público que recibe, administra y distribuye los ingresos derivados de estas asignaciones y contratos. Si buscan por ahí en internet la Constitución Política, van a encontrar
hasta el final, bueno, casi hasta el final, los transitorios del decreto que modificó la Constitución en el 2013, derivado de esta reforma energética de ese año, y van a encontrar un montón de detalle de cómo aterrizar las cosas que se establecen básicamente en los artículos 27 y 28 en términos de asignaciones y contratos y diferentes atribuciones que ahora tendrán diferentes secretarías, como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, además de la CNH y la CRE. Así que, pues los invitamos, las invitamos a que se acerquen a la Constitución y por lo menos que revisen estos dos artículos un poquito más en extenso para que se vayan adentrando en el marco legal de los hidrocarburos. En el siguiente nivel vamos a hablar de las leyes federales y los reglamentos. Aquí lo que queremos hacer es, como estamos acostumbrados, y voy a decir un ejemplo muy coloquial, si queremos adentrarnos en el universo cinematográfico de Marvel, por ahí le preguntamos a alguien que sepa, oye, ¿qué película me recomiendas ver primero? Porque si empiezo a verlas en desorden, pues tal vez me pierda un poco, así que me gustaría que alguien me dijera cuál primero y cuál después, independiente de la fecha en la que se hayan estrenado en el cine, porque tienen una diferente cronología. Con este ejemplo muy coloquial y casi de broma con ustedes, queremos presentarles cuáles leyes consideramos que son las principales a las que deben acercarse, agrupadas de una forma que consideramos que es útil para que puedan tener este primer acercamiento al marco legal de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En este caso, vamos a decir la base, las primeras que tienen que leer, aunque al inicio, cuando las lean por primera vez, habrán muchos conceptos y temas que tal vez no queden del todo claros, pues son las leyes y sus reglamentos que se refieren a actividades específicas de hidrocarburos. Son leyes particulares para temas de hidrocarburos. En primer lugar, tenemos a la Ley de Hidrocarburos y su reglamento. Esta es, pues, en términos de hidrocarburos, la ley principal. Aquí establece la existencia de los contratos y las asignaciones a más detalle, estos que ya se establecieron en la Constitución Política, en el artículo 27. También habla de las actividades de reconocimiento y exploración superficial en términos generales y establece este nuevo mercado del reconocimiento y exploración superficial. Y también tiene un montón de temas, dentro de los cuales destacamos contenido nacional, ocupación superficial e impacto social. Estos tres temas son fundamentales porque representan este impacto positivo que debe de tener la industria de los hidrocarburos en la población. Y esto se refleja mediante contenido nacional, que son estas obligaciones mínimas que tienen que cumplir tanto contratistas como asignatarios en términos de inversiones en bienes y servicios de origen nacional. Ocupación superficial se refiere a estos beneficios que deben de ser, acuerdos, uso y ocupación superficial, cómo es que cuando se realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en tierra, pues esta tierra puede que tenga propietarias, o sean terrenos ejidales y tienen que llegar a ciertas negociaciones para que puedan acordar los términos en los cuales van a ejecutar las actividades. Ahí está la base de la ocupación superficial. El impacto social también es fundamental porque establece varios requerimientos previos a la suscripción de algún contrato y después de la suscripción de los contratos relativos a evaluaciones de impacto social. Así que la ley de hidrocarburos, pues vamos a decir, es la base. Luego está la ley de ingresos sobre hidrocarburos y su reglamento que define el detalle de la parte fiscal, los ingresos derivados de la producción de hidrocarburos, cómo es que tienen que ser pagadas al gobierno, bajo qué figuras, qué fórmulas, qué tasas, qué conceptos. También define los tipos de contrato con más detalle, como los contratos de licencia, producción compartida, utilidad compartida o servicios. Ahí es un mundo bastante interesante respecto de el régimen fiscal de los hidrocarburos. Luego hay otro grupo de leyes y reglamentos. Bueno, aquí nada más son leyes, perdón. Para entender cómo funciona este mundo de las dependencias, estas
actores del gobierno que se encargan de regular y de definir la política energética en nuestro país. Yéndonos un poquito arriba, pues tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que define cuáles son las secretarías de Estado, qué funciones tienen, y muy interesante, ahí se incluyó como una nueva dependencia, una nueva categoría de dependencias en el 2013-14, a los órganos reguladores coordinados en materia energética, esto es la CNH y la CRE. CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la CRE, Comisión Reguladora de Energía. Si luego queremos saber cómo es que funcionan los trámites, los procedimientos administrativos, está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, muy específica respecto de cómo se hacen las cosas, plazos, procedimientos y demás. Estas dos primeras son generales, las tres que siguen ya son muy en la materia de hidrocarburos. Está lo que conocemos como la LORCME, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Esta es la base de la estructura y las funciones, las atribuciones de la CNH y de la CRE, de estos órganos reguladores que son el brazo técnico del Ejecutivo para poder regular las actividades energéticas, y en particular la CNH, que regula las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Y se incluyen un montón de cosas como transparencia, la existencia de consejos consultivos y demás. Así que aquí es necesaria, es fundamental para entender a la CNH y a la CRE. Luego está la ley de la ASEA. La ASEA es esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Es un órgano descentralizado de la Semarnat que regula los aspectos de seguridad y medio ambiente del sector hidrocarburos en toda la cadena de valor, no nada más exploración y extracción, sino también transporte, refinación, venta al público, etcétera, del sector hidrocarburos completo. El Fondo Mexicano del Petróleo, este fideicomiso que recibe, administra, distribuye los ingresos derivados de contratos y asignaciones, también tiene una ley donde establece su funcionamiento. Este grupo de leyes se refieren a, sería bueno que las leyeran para si quieren entender cómo es que funcionan estas dependencias en materia de hidrocarburos. Luego tenemos otro tema en otro grupo de leyes que se refieren a regulaciones y normas. ¿Qué son las regulaciones y normas? Pues es el último escalafón que tenemos en la pirámide aquí de la izquierda. Y pues las regulaciones es la forma en la que el gobierno regula, controla, da ciertos parámetros en las actividades que realizan ciertos sectores económicos. Eso lo vamos a detallar más adelante. Hay dos leyes fundamentales o muy importantes. Está la Ley General de Mejora Regulatoria. Aquí se define la existencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Se define procesos importantísimos como la consulta pública o la existencia de un catálogo nacional de regulaciones y trámites. Es muy importante esta regulación para entender cómo funciona el proceso de creación y mejora continua de las regulaciones. Tenemos además la Ley de la Infraestructura de la Calidad, publicada hace muy poco, que derogó una ley que antes se llamaba de metrología y normatividad. Y esta lo que hace básicamente es regular la existencia, creación, actualización de las normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y de estándares. También considera la existencia de una Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, y también establece que para crear estas NOMS y estándares, normas oficiales mexicanas, tiene que ser a través de comités consultivos nacionales donde participen dependencias de la Administración Pública Federal, sectores académicos, representantes de la sociedad, el sector productivo. Es muy interesante porque ahí pueden ver cómo funciona este proceso de la estandarización en México. Luego tenemos leyes en materia ambiental. Estas leyes en materia ambiental no son particulares del sector hidrocarburos, son leyes ambientales generales para todos los sectores económicos, pero luego tienen sus vertientes que las aterrizó después, o las aterriza después la ASEA en diferentes disposiciones.
Estas leyes incluyen una de las principales y más importantes en México en materia ambiental, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la que conocemos como la LEGEP. Tiene varios reglamentos entre los que se incluye el impacto ambiental, contaminación de atmósfera, emisiones, etcétera. Muy importante y la verdad es bastante completa y compleja, pero es fundamental. Otra muy importante es la relativa a residuos. Esta, la que conocemos en términos coloquiales como la LGPGIR, por sus siglas, que es Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y también tiene su reglamento, y se establecen conceptos fundamentales como la clasificación de residuos, planes de manejo, etcétera, importantísima para las actividades que realiza esta industria y todas, y muchas otras. Por ahí también tenemos otra ley del cambio climático y su reglamento, otra ley del desarrollo forestal sustentable, ley federal de responsabilidad ambiental. En materia ambiental hay varias leyes que son de estas que comentamos de aplicación general, pero que aplican al sector hidrocarburos. Cuando hablamos de temas marítimos, actividades en mar, hay otras leyes que aplican, no vamos a entrar en detalle, pero está una ley de vertimientos en zonas marinas mexicanas, la ley de puertos, ley de navegación y comercio marítimos, ley federal del mar. Cada una tiene un sabor, por decirlo coloquial, un sabor especial, muy interesante que las puedan revisar, porque si una empresa quiere hacer actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el mar, además de todo lo que ya vimos, tiene que observar lo que establecen estas leyes. Luego tenemos leyes económicas y fiscales que son generales, pero tienen puntos específicos para hidrocarburos, como la Ley Federal de Derechos, que son estos, los derechos son los pagos que hacen pues los sujetos regulados, los contribuyentes a diferentes dependencias cuando prestan algún servicio para ciertos trámites. Está el Código Fiscal de la Federación, tiene un tema fundamental para la industria que es controles volumétricos. Cada año se publica una resolución miscelánea fiscal que tiene varios detalles del régimen fiscal de las asignaciones y contratos, controles volumétricos, etcétera. Y pues bueno, así en términos generales es nuestra recomendación en orden para que puedan acercarse a las leyes que aplican en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Sabemos que son un montón de leyes y cuando las abren van a decir, oye, cada una tiene entre 50 y 100 hojas. Y además tienen reglamentos y además tienen un montón de detalle y un montón de temas complicados. Pero bueno, es una breve reseña de este mundo regulatorio, más bien legal, bastante interesante, intrincado y complejo que tenemos en México en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Si nos bajamos un escalafón más en esta jerarquía normativa, tenemos ahora las disposiciones. Esas disposiciones y normas, o hay diferentes nombres que toman, pues las tienen que emitir cada una de las dependencias. Y la emite cada dependencia, como la CNH, como la ASEA, como las secretarías de Estado que asumen funciones de reguladores como CENER, Hacienda, SEDATU, Secretaría de Economía, etcétera. CENER, Secretaría de Energía, perdón, por hablar en acrónimos. Y pues esto, como bien se representa en la pirámide, cada vez se va abriendo más y eso hace que cada vez sean más y más instrumentos normativos conforme bajamos en esta pirámide. Simplemente la CNH tenemos aquí listada por lo menos 11 regulaciones emitidas por la CNH. De la CEA tenemos pues más de 12, más varias normas que unas fueron emitidas por la CEA y otras por Semarnat, pero que la CEA observa su cumplimiento. El asunto es, el tema se va haciendo cada vez más específico y al ser más específico se va haciendo más exhaustivo. En este tema de hidrocarburos es muy importante mencionar que casi todas estas regulaciones fueron creadas del 2015 a la fecha, o sea, todas son muy recientes, es un marco normativo mexicano muy dinámico que ha sufrido un montón de cambios en los últimos años. Se han creado muchas regulaciones nuevas. Estas regulaciones han sido modificadas por lo menos una vez en los últimos años desde su creación, así que es muy interesante y también bastante complejo e intrincado este marco legal, normativo, regulatorio en México. Vamos al siguiente punto, pero no sé si hacemos la pausa para preguntas, si es que existen.
Pues si no, no escucho, la verdad. Pero si no, pues yo creo que Lucero, por favor. Hola, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Alfonso. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno regulador o el Estado regulador. En la siguiente diapositiva podemos observar las principales dependencias del Estado. En este caso se encuentran los órganos reguladores, en este caso CNH, y las secretarías del Estado, que si bien no son un regulador especializado en la materia, sí asumen ciertas funciones como reguladores en temas específicos referentes a hidrocarburos. El Estado regulador en sí es un modelo institucional donde se crean agencias u órganos reguladores especializados con el objetivo de desarrollar esquemas normativos técnicos y especializados por cada sector o por cada industria o mercado. En este caso, pues, tenemos en temas de hidrocarburos para los temas de exploración y extracción tenemos a la CNH y también tenemos a la CEA, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat y el Fondo Mexicano del Petróleo. Pero, digamos, en esta diapositiva podemos ver las principales dependencias del sector que tienen que ver o que regulan las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Las principales pues son las de arriba, CNH, ASEA y el Fondo Mexicano del Petróleo, y después las dependencias de las Secretarías de Estado, que son CENER, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, la Semarnat, la SEDATU, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de qué hace cada organismo, cada dependencia, y comenzamos con el órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sus facultades principalmente las tiene en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y principalmente se dedica a supervisar y regular actividades como lo son el reconocimiento y exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos. También se dedica a licitar y suscribir estos contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, que son los contratos derivados de la reforma energética de 2013, y administra en materia técnica tanto las asignaciones que son operadas por Pemex como los contratos, además de prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. Entre las principales regulaciones emitidas por CNH, pues tiene varias, pero las podemos ver del lado derecho, pero principalmente son regulaciones de alianzas y asociaciones entre contratistas, aprobación de planes de exploración y desarrollo, aprovechamiento de gas, regulación relativa a actividades de reconocimiento y exploración superficial, de medición de hidrocarburos, de perforación de pozos, de recuperación secundaria y mejorada, recursos contingentes y prospectivos, además de reservas, de supervisión de actividades y de uso de entrega de información. Recordemos que la información es propiedad de la nación, así que tienen una regulación de cómo se entrega esta información. Estas son las principales regulaciones emitidas por el órgano regulador, CNH. En la siguiente diapositiva vemos aquí a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, mejor conocida como ASEA. Este es un órgano desconcentrado de la Semarnat y básicamente se enfoca en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Sus facultades son principalmente temas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, y se encarga de varias cosas, como por ejemplo planes de emergencia, protocolos de emergencia, análisis de causa raíz, temas de protección ambiental durante el cierre y desmantelamiento, control integral de residuos, emisiones a la atmósfera, mitigación de riesgos,
permisos ambientales, temas de CO2 como la captura, exploración y extracción, biocombustibles y desarrollo sustentable. Del lado derecho podemos ver algunas de las principales regulaciones que emite la SEA. Entre ellas se encuentran varias normas oficiales mexicanas y también varias regulaciones. SEA, digamos, su columna principal de lo que regula SEA, básicamente son temas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente durante diferentes actividades, como por ejemplo las actividades de reconocimiento y exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos. También su regulación se centra en respuesta a emergencias, en manejo de residuos, y en seguros. Entonces, de este lado podemos ver toda la regulación emitida por ASEA. Si le damos a la siguiente, por favor. Posteriormente tenemos a la CENER, que es la Secretaría de Energía, básicamente líder del sector, y es quien define la política energética del país. Tiene facultades en toda la cadena de valor de hidrocarburos, pero digamos que específicamente en las actividades de exploración y extracción tiene las siguientes facultades. CENER es quien otorga las asignaciones a Pemex, quien aprueba estos procedimientos de migración de una asignación a un contrato, determina los modelos de contrato con la opinión de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CNH, selecciona las áreas a licitar, instruye unificación en caso de que haya yacimientos compartidos, maneja temas de impacto social, de ocupación superficial con los dueños de la tierra y de evaluación de impacto social. Entre las principales regulaciones emitidas que tienen que ver con exploración y extracción de hidrocarburos están los acuerdos de importación y exportación, temas de contraprestaciones a propietarios, para temas de ocupación superficial, testigos sociales, evaluaciones de impacto social y, como ya habíamos comentado, temas de yacimientos compartidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Posteriormente tenemos a los reguladores que ven temas ya sea económicos o fiscales, que básicamente son estos 4. Tenemos primero a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que básicamente es quien establece las condiciones económicas de los contratos, las variables de adjudicación en los procesos de licitación de los contratos, también da opinión sobre los modelos de contrato y se encarga de la administración y de las auditorías en los contratos de exploración y extracción ya firmados. En temas de regulación, pues tiene 2 principales regulaciones, que es la regulación de los lineamientos de procura, costos y auditorías, y las misceláneas fiscales que se actualizan cada año. Por otro lado, tenemos al SAT, que básicamente se encarga de la recaudación de impuestos y la realización de auditorías. Tenemos también al Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso público del Banco de México y que básicamente lo que hace es recibir y administrar los ingresos de los hidrocarburos que corresponden al Estado. Pueden ser ingresos derivados de asignaciones y también ingresos derivados de contratos. Y esto es básicamente la principal función del Fondo Mexicano del Petróleo. Tiene regulaciones emitidas, pero básicamente son acerca de cómo se reportan estos costos, gastos, inversiones y cómo se reportan estos y se distribuyen estos ingresos. Y por último, tenemos a la Secretaría de Economía, que básicamente ve 2 temas importantes respecto a los hidrocarburos, que son las obligaciones de contenido nacional, las cuales están tanto en los contratos como en las asignaciones, y las obligaciones de transferencia tecnológica, que básicamente se trata de cómo se traspasa este conocimiento de las empresas a los mexicanos.
Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Alfonso. No sé si hasta este punto haya alguna duda, algún comentario. Por favor, pueden alzar la mano o escribir sus preguntas por el chat. Sí, hasta ahora en preguntas y respuestas no hay preguntas. Muy bien, muchas gracias. Perdón, está bien. Pues gracias. Habiendo revisado lo anterior en términos del marco legal, ¿qué fue lo que vimos? Pues que hay un montón de leyes en términos generales y coloquiales. Hay muchas leyes y reglamentos que tienen que ser atendidos y observados, que definen o que tienen cierta injerencia en las actividades de exploración y extracción. Cuando nos bajamos al nivel de regulaciones, estas emitidas por cada una de las diferentes dependencias, pues este conjunto de normas de regulación se hace más grande todavía y cada una tiene requerimientos muy específicos. Cada una de estas regulaciones tiene adentro diferentes autorizaciones, aprobaciones, trámites en términos generales que tienen que ser cumplidos por las empresas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La pregunta aquí es, ¿y cómo le hacen las empresas para cumplir con este marco normativo tan amplio y tan completo y en algunas partes complejo en términos del número de requerimientos que se tienen que atender? Pues bueno, una pregunta que podemos hacer, la actividad del sector más típica, más reconocible del sector de la exploración y extracción, pues es la perforación de pozos. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer una empresa que opera en México para poder perforar su primer pozo? La pregunta es, bueno, vamos a suponer que esta empresa tiene un contrato y firma un contrato en cierto momento. Y alguien diría, ok, entonces, firmando el contrato, ¿puedo perforar? Lo que le diríamos es, no, primero hay que ver los plazos que establece el contrato, que tiene diferentes etapas. Tiene que pasar por una etapa inicial, que se llama en los contratos etapa de transición de arranque, y tiene que cumplir con un requisito de línea base ambiental hacia la CEA. No lo explicamos, pero es una especie de fotografía que toma la empresa cuando llega a un contrato para verificar que las condiciones ambientales en las que se encuentra el área. Luego, de acuerdo con los plazos del contrato, tiene que presentarle a la CNH una propuesta de plan de exploración, el cual tiene que ser aprobado por la CNH. En función de las actividades que estén incluidas en este plan, la empresa tiene que voltearse con la CEA y presentarle su sistema de administración de riesgos, que es el SASISOPA, Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Para la CNH, el documento rector de las actividades de exploración y extracción son los planes. Los planes contienen las actividades de exploración o las actividades de extracción de hidrocarburos. En el caso de la CEA, el documento rector, el eje rector de las actividades reguladas es este sistema de administración, el SASISOPA. Aquí la empresa plasma las actividades que va a ejecutar y las cuales están sujetas a la regulación de la CEA. Además, previo a que una empresa pueda perforar un pozo exploratorio, necesita la aprobación de la CNH, una autorización de perforación del pozo donde detalla las características técnicas de la perforación. Eso es de parte de la CNH. Si nos vamos ahora con la ASEA, la CEA también tiene que aprobar antes de la ejecución de cualquier actividad que pueda tener un impacto ambiental, una MIA, este acrónimo también seguramente lo han escuchado o lo van a escuchar, que se refiere a la manifestación de impacto ambiental, y en esta la empresa manifiesta las consecuencias en el ambiente de las actividades que va a ejecutar, y también tiene que establecer diferentes mecanismos para mitigación de estos posibles afectaciones o de estas afectaciones. Para poder presentar la MIA,
un requisito es que tenga la evaluación de impacto social dictaminada por la Secretaría de Energía. Nos tendríamos que regresar un poquito en el tiempo y decir, eso significa que desde antes, cuando estuve por ahí planeando o presentando a la CNH el plan de desarrollo para que nos lo aprobara, tenía que haber estado con CENER o tendría que haber elaborado una evaluación de impacto social, que como su nombre lo indica, es un documento que establece de forma enunciativa qué impacto social van a tener las actividades que ejecuten las empresas. Esas actividades de exploración y extracción pueden tener efectos multiplicadores en la sociedad como generación de empleos, temas de procura, esto es también empleos indirectos, podrán participar en la construcción de caminos, en la modernización de cierta infraestructura. Todo esto tiene que estar plasmado en esta evaluación de impacto social, la cual es dictaminada por la Secretaría de Energía. Podemos decir, una empresa entonces ya tiene el plan de exploración, la autorización de perforación, la línea base, el SACISOPA, la MIA, la EBIS, perdón por hablar con muchos acrónimos, pero espero que pronto se acostumbren a ellos. ¿Ya puede perforar? Espérate, todavía no, porque también tiene que cumplir con requerimientos en materia de seguros, tiene que contratar seguros, presentarlos ante la SEA y registrarlos. También la empresa que vaya a hacer las actividades de perforación, pues va a generar residuos derivados de la perforación y necesita registrarse como un generador de residuos peligrosos o de manejo especial. Si la empresa va a tener actividades en mar, pues le aplica lo correspondiente a la ley de vertimientos y otros temas con la Secretaría de Marina. Si las actividades son en tierra, antes de iniciar las actividades físicas en campo, tiene que haber establecido acuerdos con los propietarios. Si se llegan a complicar estos acuerdos, puede solicitar la participación de la SEDATU como un mediador, como una mediadora, para facilitar llegar a estos acuerdos, los cuales tienen que ser validados por jueces. Y esto es un esquema simplificado de qué trámites y con qué dependencias, qué autorizaciones necesita una empresa para poder llegar a la perforación del primer pozo. Esto sin contar las actividades técnicas implícitas necesarias para la perforación de los pozos, que incluye la parte de evaluación de los prospectos, del potencial, el diseño mismo del pozo, la definición de los objetivos. Esto es los pasos normativos previos para poder perforar un pozo. El primer pozo en un contrato. Cuando vemos el marco normativo en acción, de forma integrada en un proyecto, vemos que hay una interconexión, una interrelación, una sinergia bastante compleja y muy viva entre las diferentes dependencias y entre las diferentes regulaciones y trámites asociados a cada una de estas. Si queremos poner otro ejemplo, no para explicarlo completo porque pues nos llevaríamos lo que resta de la presentación. ¿Qué pasa o qué trámites tiene que hacer una empresa para llegar a la primera producción? Pensando también que hay periodo de exploración, evaluación, desarrollo en el marco de un contrato. Esto que está representado aquí arriba como A1, A2, A3 se refiere a año 1, año 2, año 3. De igual forma, como ya lo explicamos, se tiene que firmar un contrato, hay ciertas etapas de transición, presentación de un plan de desarrollo, aprobación, etcétera, etcétera. Y eso es un ejemplo de diferentes trámites, autorizaciones, regulaciones que tienen que observar las empresas con las principales agencias reguladoras, que pues es la CNH y la ASEA, así como con las principales secretarías. Aquí ponemos a la CENER y de ejemplo a la CEMAR. También podríamos, CEMAR, Secretaría de Marina. También podríamos haber puesto de ejemplo a la Secretaría de Economía, por ejemplo, por el tema de contenido nacional y capacitación y transferencia de tecnología. Pero bueno, eso nada más es un ejemplo y es para que se den una idea de que cuando se diseña un proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos desde el punto de vista técnico, que representa las actividades que están aquí abajo en verde, siempre hay que tener en cuenta necesidad de incluir, de considerar en los programas de trabajo este andamiaje normativo necesario para poder ejecutar estas actividades.
es una sinergia entre las actividades técnicas propiamente, con todos los requerimientos normativos que hay que cumplir previo a ejecutar la actividad, durante la ejecución de la actividad y a la conclusión de la actividad. Todo el tiempo hay que estar entregando la información técnica a la CNH, hay que estar presentando reportes periódicos tanto a la CNH como a la CEA, también reportes periódicos a la Secretaría de Economía en materia de capacitación y transferencia de tecnología. Y esto requiere de profesionales altamente especializados desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista legal y regulatorio. Así que para quienes estén interesados en dedicar su carrera en estos temas, pues siempre es importante que tengan en mente que la regulación es muy importante entenderla y conocerla. Incluso si su perfil es más técnico o más científico y quieren enfocarse o especializarse, por ejemplo, en perforación de pozos, en mantenimiento de producción, en recuperación secundaria y mejorada, pues ¿qué creen? Tampoco nos vamos a salvar de entender, de leer, de acercarnos a la regulación, porque esas actividades son reguladas. Así que esto, independientemente de cuál sea tal vez su proyección, su plan de carrera, nunca dejen de lado el tema regulatorio porque es fundamental que lo entiendan. Les va a dar un entendimiento muy, muy poderoso del sector. Esto, el año pasado nos dedicamos a hacer pues unos conteos de cuántos trámites aplican en las diferentes etapas de la cadena de valor de un contrato, del ciclo de vida de un contrato. Y estos trámites incluyen avisos, y que están tanto en los contratos como en las regulaciones. Incluyen avisos, autorizaciones, permisos, trámites en general, cosas que uno tiene que ir con una dependencia, presentar, ya sea solamente para presentar o para recibir una respuesta. En total contamos como 400 trámites, no que sean todos, sino son los que alcanzamos a visualizar en este ejercicio. Y luego vimos en qué etapa de los contratos aplicaban, ya sea en el arranque de los contratos, en la etapa exploratoria, en la parte de desarrollo o en el cierre, que es como el abandono. Lo que encontramos, que es en cierta forma lógico, es que conforme vamos avanzando en la cadena de valor de los hidrocarburos, cada vez aumentan más los requerimientos normativos en términos de trámites. Y es lógico porque cuando ya hay producción, pues hay muchas obligaciones asociadas a la producción, además de mantenimiento de las instalaciones, además de las actividades técnicas y seguir cumpliendo con toda la regulación que aplica en la materia. Así que se observa una tendencia claramente incremental en términos de trámites desde que se firma un contrato hasta que se llega a la etapa de desarrollo y producción y ahí se mantiene. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es fundamental que cuando se hace la planeación de un proyecto de hidrocarburos en México, siempre hay que incluir la componente normativa porque es una parte más, es una parte integral del proyecto. No se puede entender un proyecto sin la parte normativa y sin la parte técnica coexistiendo y viviendo de una forma integrada. Sobre esta sección, tal vez por ahí hay una pregunta. Hay dos preguntas, Sí, me parece. sí hay. Sí, pregunta Oscar Daniel. Dice, ¿a partir de qué momento se inicia la negociación con los propietarios de los terrenos para el uso y ocupación superficial? Muchas gracias por la pregunta, está muy interesante. En los últimos modelos de contratos suscritos se establece que durante la etapa de transición de arranque, o sea, casi desde la firma del contrato, las empresas tienen que acercarse con los propietarios para presentar esta notificación de interés, manifestación de interés, y esto detona las negociaciones. En ocasiones esto puede ser muy temprano, porque si a mí me preguntas, ¿cuándo tengo que iniciar la negociación con los propietarios? La respuesta sería en el momento en el que sepas en dónde vas a hacer las actividades. Si ya sabes que un pozo de un prospecto exploratorio
lo vas a perforar y el conductor, o sea, en superficie, la localización, lo que aquí en México llamamos pera, va a estar en cierto lugar. A partir del momento de que sepas eso, tan pronto como lo sepas, ve a negociar con el propietario, porque es un proceso que puede llevar mucho tiempo y es un proceso que si no se tiene, no se puede iniciar ninguna actividad física en ese terreno. Así que la respuesta práctica es tan pronto como se sepa en dónde se van a ejecutar las actividades para poder tener mayor certeza de que se contarán con estos acuerdos en tiempo y forma para el inicio de las actividades. Ok, Ana Denise Ahumada pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la información. Mi duda es en cuanto a los seguros que pide la ASEA. Dentro de estos requisitos, pide a los sujetos obligados mostrar su póliza de seguros para asegurarse que cumple con lo que pide la normativa, pero esto se extiende solo para el operador, sujeto obligado para el registro correcto, o también para todos los subcontratistas. Tal vez esa es una pregunta muy específica. Voy a dar una respuesta muy general, sujeta a que pues en algún foro más especializado en materia de este tipo de regulaciones o esta regulación en particular, pero la respuesta genérica es: los sujetos obligados en términos generales son las empresas que operan. ¿Quiénes son las empresas que operan? Las empresas titulares de los contratos y de las asignaciones. Estas empresas, a su vez, subcontratan a otras empresas, que puede ser la empresa de perforación o alguna otra empresa que le preste algún otro servicio. En términos generales, y es entendimiento personal, la regulación establece que el regulado que tiene que registrar sus pólizas ante la ASEA es el operador, y este tiene la obligación de asegurar que todos los que subcontrate, las empresas que subcontrate, tengan sus propias pólizas, pero no establece expresamente la obligación de que los subcontratistas registren ante la SEA sus pólizas. Esto sin perjuicio de que es probable que la SEA sí lo requiera para tener más certeza de que los subcontratistas efectivamente cuentan con sus pólizas. Pero pues eso será motivo como de una discusión muy particular en el tema, porque pues vimos que hay un montón de regulaciones y un montón de temas. Muchas gracias. Cecilia Díaz Mercado comenta, muchas gracias por tan clara presentación. Mi pregunta, por la naturaleza del sector, me imagino que el marco normativo y regulatorio es muy complejo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo compara este mercado en México con respecto a otros países? Muchas gracias por la pregunta. La pregunta no creo que tenga una respuesta simple. Podemos pensar que habrá algunos países que tengan un andamiaje normativo más simple, pero eso tiene que entenderse en términos del arreglo institucional y del mismo país. No sería, vamos a decir, comparable la regulación aplicable en un país versus otro país cuando de origen su estructura es diferente. Ya sea por la participación de reguladores, por la participación de o existencia de empresas estatales o empresas del Estado, etcétera. Pero lo que sí podríamos decir es que en diferentes secciones, o sea, por diferentes ámbitos de competencia, sí podemos hacer tal vez una comparación, podríamos decir. En materia de planes, la regulación de la CNH es muy detallada, es muy fina, en algunos puntos le llaman determinista. En algunos otros países, la parte de planes es más general. La empresa presenta un plan muy genérico a la autoridad, la cual lo aprueba, y aquí en México es muy específico. Otro ejemplo puede ser de otro tema diametralmente, bueno, muy diferente, es por ejemplo emisiones de metano. Hace relativamente poco tiempo la SEA emitió una regulación en materia de emisiones de metano que se considera novedosa en la materia
y que entendemos que otros países de Latinoamérica han considerado o han tomado como referencia para crear la propia. Así que hablar en términos generales puede ser un poquito ambicioso y vago, pero si nos damos con ejemplos específicos, pues sí podríamos hacer algunas de estas comparaciones. A ver, Gema Rojas dice, buenos días, ¿qué pasaría si los propietarios se niegan a la negociación? ¿Pemex continuaría con las actividades exploratorias? Sí, muchas gracias. No sé, Lucero, si quieras tomar alguna de las preguntas, tal vez siento que estoy yo... o sea, si quieres participar en alguna. Gracias, Alfonso. Pero preferiría que esta la respondieras tú, porque no estoy muy familiarizada con Claro. ocupación superficial. Muchas gracias. En términos de ocupación superficial, le aplica tanto a las empresas que ejecutan actividades en contratos como en asignaciones. Y bueno, sería pues para las asignaciones o para áreas nuevas en donde aplica más claramente el tema de ocupación superficial. ¿Qué pasa si Pemex o cualquier otra empresa no logra un acuerdo con el propietario? Recordemos que las actividades de exploración y extracción son de interés público y tienen como una jerarquía superior en comparación con otras actividades. Así que como estas actividades pues, son necesarias para la nación, existen otros mecanismos para que las empresas puedan acceder a los terrenos, ¿no? Cuando el propietario o cuando no se logra la negociación con el propietario. Por ejemplo, el establecimiento de una servidumbre de paso, y eso se tiene que tramitar ante diferentes dependencias y jueces también. El asunto es, hay formas, pero lo ideal siempre es que exista una negociación y por esto la SEDATU tiene esta capacidad para poner a disposición de ambas partes, del propietario y de la empresa, una mediación, una persona que se encarga de ser mediadora para asegurar que se logre dentro de los mejores términos el uso y ocupación superficial. En resumen, si no se logra, hay otras vías judiciales y administrativas para lograrlo, pero lo ideal siempre es la negociación y SEDATU y el Estado participa, el gobierno participa para que se logre esta mejor vía mediante estas mediaciones de la SEDATU. De acuerdo. Faustino Martín Reyes Villegas nos comenta, ¿los tiempos que se presentan en sus láminas de estimación de tiempos se consideran permisos para la sísmica o se parte de la sísmica que previamente ya fue realizada? Sí. Lucero, ¿quieres? Sí. No sé si quieres regresar Sí. al cronograma que pusiste. Bueno, aquí primero hay que aclarar que sobre estos permisos para realizar sísmica, hay diferentes permisos y diferentes modalidades. Básicamente, estos permisos los otorga CNH y básicamente los permisos son necesarios cuando no son titulares del área. Es decir, no es necesario obtener un permiso para realizar actividades de exploración superficial. Sí son operadores, ya sea asignatarios o contratistas. Básicamente, en esta lámina no se consideran ese tiempo de permisos para realizar sísmica porque se está considerando que todas estas actividades las está realizando el operador. Claro que hay permisos para realizar sísmica, pero son permisos que piden terceros para realizar sísmica y después podérsela vender ya sea al operador o a quien ellos consideren. Pero básicamente aquí no se presenta este periodo para este permiso porque se considera que quien está realizando la actividad es el operador. Sí hay
digamos, otros trámites que se tienen que hacer respecto a las actividades de exploración superficial, pero ya más bien son reportes mensuales, anuales, presentaciones del programa, y se considera que se están realizando pues esos trámites durante la realización de las actividades. De acuerdo. Ya no hay más preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con el último tema de la presentación. Muchas gracias. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Alfonso, por favor. Nos gustaría a nosotros presentarles para el acercamiento a las regulaciones, las principales herramientas o las principales fuentes en donde ustedes pueden encontrar las regulaciones, digamos, oficiales. La primera de ellas es el Diario Oficial de la Federación, que es una página del gobierno federal, donde ustedes pueden hacer la búsqueda por regulación y entonces pues les arroja todas las regulaciones de todos los sectores, todas las regulaciones de todas las dependencias. Después tenemos la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Básicamente aquí les recomendamos consultar la página del Catálogo Nacional, en donde van a encontrar los diferentes trámites que se tienen que realizar con las dependencias, y también pues páginas de las autoridades, principalmente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de ASEA, donde van a poder encontrar en la sección de regulación pues estas regulaciones que son emitidas por cada agencia y donde se pueden consultar las últimas versiones. Y por último, nos gustaría presentarles un sitio web que trabajamos aquí en Amexi, que se llama Todo sobre Regulación de Hidrocarburos, que básicamente me gustaría mostrártela y compartir la pantalla. Permítanme. Acá solamente les agradecería si me dicen si ya pueden ver la pantalla. Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Básicamente me gustaría mostrarles este sitio web que fue desarrollado por Amexi y cuyo objetivo es facilitar la consulta de la regulación relativa a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Me gustaría comenzar explicándole más o menos cómo pueden acceder al sitio. Acá tenemos nuestro sitio web, que es Pulso Energético, y entonces desde aquí pueden acceder al portal de Todo sobre Regulación en la parte superior derecha, le damos clic, y nos vamos al sitio de Todo sobre Regulación de Hidrocarburos. Básicamente aquí pueden consultar la regulación relativa a hidrocarburos, principalmente en la sección de exploración y extracción de hidrocarburos, y tenemos varias secciones que me gustaría mostrarles. Las podemos encontrar acá del lado izquierdo, pero también las podemos acceder desde la pantalla superior. Damos clic, por ejemplo, acá en la sección de mapa regulatorio. Esta sección tiene el objetivo de conjuntar toda la regulación, tanto leyes, reglamentos como regulaciones emitidas por las dependencias, y que en un solo sitio ustedes puedan encontrar toda la regulación relativa. Tenemos varias herramientas. La primera es un buscador. En esta sección podemos hacer una búsqueda si nosotros sabemos el nombre de la regulación que queremos consultar, o también podemos hacer una búsqueda por palabras. Por ejemplo, yo voy a buscar pozo. Entonces, lo que nos va a arrojar son las principales regulaciones que tienen que ver con pozos. Tenemos las disposiciones de pozos de disposición de ASEA, los lineamientos de perforación de pozos de CNH, por ejemplo, y tenemos varias normas relativas a pozos. Lo interesante acá es que podemos dar clic en los links y nos va a llevar ya sea al PDF de la última versión
o al DOF, o a la página del DOF, donde se encuentra la última versión de esta regulación. Tenemos, por otro lado, varias secciones del lado derecho, que también nos ayudan más o menos a conocer este mapa regulatorio del sector. Y comenzamos con la sección de dependencias, que es básicamente una sección donde pueden encontrar las principales dependencias del gobierno federal que tienen que ver con la regulación del sector. Tenemos la dependencia y tenemos una descripción súper corta de qué es lo que hacen respecto a los hidrocarburos. Les podemos dar clic y nos lleva directo a la página del regulador. Acá se está cargando, pero podemos darle clic y nos lleva directo a la página de los reguladores. También tenemos una sección de regulaciones por dependencia. Básicamente acá lo que podemos ver es las principales dependencias y cuáles son las regulaciones que han emitido. En este caso, principalmente, se trata de lineamientos y disposiciones administrativas. Acá podemos ver todo lo que han emitido en relación con las actividades de exploración y extracción. Recordemos que muchas de las dependencias tienen facultades en toda la cadena de valor. Sin embargo, acá mostramos las regulaciones principalmente en las etapas de exploración y extracción. También tenemos una sección de histórico por regulación. Básicamente, acá podemos ver más de 600 regulaciones. Y para lo que nos sirve esta sección es para consultar los históricos. Básicamente, por ejemplo, podemos ver la Ley de Aguas Nacionales. Le damos más y podemos encontrar el documento final, el documento original, pero también todas las modificaciones que han sufrido a través del tiempo. Lo mismo, podemos darle clic y nos lleva al sitio donde se encuentra la regulación. Y por último, tenemos una sección de normas oficiales mexicanas, que básicamente aquí podemos encontrar las normas relativas al sector. También le damos clic, nos lleva a la página para facilitar la consulta. Y esta es la sección de mapa regulatorio, que básicamente, pues, su objetivo es que en un solo sitio podemos consultar toda la regulación relativa. Tenemos también una sección de glosario de términos de regulaciones. Acá es importante mencionar que la mayoría de las regulaciones contiene términos y definiciones, las cuales son usadas después dentro de las mismas regulaciones, pero que es bastante más fácil tener un lugar donde se puedan consultar todos los términos, principalmente porque hay algunos términos que son diferentes en una regulación y en otra. Acá podemos hacer una consulta, digamos, reservas. Podemos buscar a reservas y nos va a dar dos tipos de resultados, que es un resultado específico donde busca el término y nos da tanto el término como el concepto, y también resultados donde el concepto está dentro de la definición, y siendo así es donde podemos encontrar, digamos, todos los resultados de estos términos que les sirve a ustedes si son estudiantes, no sé, para hacer una tarea, porque tiene muchos términos, no solo regulatorios, sino también, pues, técnicos. Tenemos una sección, por ejemplo, acá en orden alfabético, donde encontramos los términos por orden alfabético, no sé. Por ejemplo, acá podemos encontrar todos los términos de pozos, pozo delimitador, que es un pozo en aguas profundas, que es un pozo en aguas someras. Le damos clic y nos da una ficha de resultados, donde podemos encontrar el concepto, la definición y la regulación. Y también le podemos dar clic y nos lleva directo a la regulación. Y también tiene una sección de un índice por regulación, es decir, en esta regulación de aprovechamiento de gas, cuáles son los términos y cuáles son las definiciones que contiene. Los podemos consultar aquí más fácilmente. Y por último tenemos una sección de trámites y plazos. Como lo comentaba Alfonso,
Cada regulación tiene una serie de trámites que el regulado tiene que cumplir ante la autoridad. Entonces, en esta sección podemos ver un calendario trimestral, digamos, donde los operadores pueden observar cuáles son los trámites que deben cumplir, digamos, en el primer trimestre del año. Entonces tenemos aquí el nombre del trámite y la regulación fuente. Y también tenemos una lista dinámica de trámites. Es decir, por ejemplo, aquí filtramos por autoridad, Comisión Nacional de Hidrocarburos, filtramos por regulación, digamos, los lineamientos de perforación de pozos. Lo que nos arroja en realidad es digamos, un resumen de todos los trámites que vienen en la regulación y los cuales tienen que ser cumplidos por los regulados. Entonces viene el nombre del trámite, viene el nombre de la autoridad ante quien se debe cumplir el trámite, el nombre de la regulación y viene el plazo para cumplir con este trámite. Que básicamente aquí lo que se busca es igual resumir las regulaciones respecto a los trámites y obligaciones por parte de los regulados. Y pues este sería todo lo que me gustaría comentar acerca de la página web, todo sobre regulación de hidrocarburos. Y pues esperamos que sea de utilidad para ustedes, ya sea para su primer acercamiento o si ya conocen sobre el tema regulatorio, pues que les facilite la consulta. Y sería todo por mi parte. No sé si hay alguna duda. Sí, ya no tenemos más preguntas. Entonces, pues les agradecemos a Poncho y a Lucero por esta conferencia. No sé si quieren agregar algo más. Tal vez me gustaría decir que No, esta ok. página... ¿Me escuchan? Estoy ahí. ¿Sí? Ya me fui. Ah, ok. Perdón. Pues Tal vez si podemos agregar algo más. Esta página está en constante actualización porque, como ya platicamos, cada rato, periódicamente, se modifican las regulaciones existentes o se crean nuevas. Así que este es un trabajo continuo. Y pues les invitamos para que visiten la página y si detectan algo, algún área de oportunidad, algo por actualizar, pues estamos totalmente abiertos a escuchar sus comentarios para mejorar y actualizar esta página. Esto lo pueden hacer a través del contacto de Pulso Energético o a través de los correos de la MEXI. Hay un correo por ahí de Amexi que se llama c.regulacionyacceso@amexi.org y ahí nos pueden hacer los comentarios o si no también para más fácil a través de Pulso Energético, ahí donde dice contacto, ahí los pueden poner. Y básicamente esta aplicación es pues para acercar el tema regulatorio que sabemos que es complejo a la sociedad y para incentivar que la sociedad mexicana sea activa y participe en el tema de hidrocarburos y en específico en las regulaciones asociadas. Gracias. De acuerdo, Alfonso. Pues muchas gracias de nuevo a Lucero y Alfonso por tan clara conferencia. Y los esperamos el próximo 7 de abril con la conferencia de Respondiendo a Emergencias, Proyectos Costa Afuera, de 11 a 12:30. Agradecemos a Mexi y a todos los demás por esta tan buena conferencia. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Si gustan, nada más antes de concluir, justamente lo que comenta Alfonso, ya tenemos algunos comentarios en Facebook de la gente que también estuvo siguiendo la charla. Nada más, antes de cerrar la sesión, León Monroy nos comenta que está muy interesante la plataforma, tiene mucho que puede añadirse. Dice, pienso por ejemplo en los instructivos que ponen a disposición Semarnat para trabajar y reportar la COA. Claro que sí, totalmente abiertos y tomamos el comentario. Esperamos incluir las guías que no están aquí,
Hay guías que ha emitido la agencia o que ha emitido, o sea, la CEA o la Secretaría de Economía o Semarnat, que estrictamente no son de observancia obligatoria porque no están en el DOF, pero aún así son recomendaciones de las autoridades y tienen un montón de información muy interesante. Y sí, la idea es incluirlo, pero pues nada más ténganos un poquito de paciencia porque pues como vimos, este tema es bastante complejo y totalmente bienvenido el comentario. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a todos igual por acompañarnos. Gracias, Lucero, y por esta excelente charla. Y bueno, ya nada más cerramos haciendo la invitación a la conferencia que tendremos el 7 de abril, de 11 a 12:30 de la tarde, con Ana María Gómez, también de Ametsi, con el título Respondiendo a Emergencias, Proyectos Costa Afuera. Les recordamos 7 de abril a las 11 de la mañana. Y pues nuevamente muchas gracias, Alfonso, Lucero, y a todos los que nos acompañaron durante esta charla. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.